la Canarias profunda. En las zonas rurales, aislados por la inaccesible orografía del terreno, muchos pueblos aún conservan el ritmo de vida y las tradiciones, donde el modo de vivir se ha basado desde siempre en el trabajo duro, la rectitud y el honor, y cuyas gentes han vivido sus vidas desde hace muchas generaciones, condicionadas por el qué dirán, la Iglesia Católica y la reputación familiar. De esta manera, comunidades enteras vivían con un respeto máximo hacia los demás, hablando siempre en general, claro, y no era raro que las puertas de las casas carecieran de cerrojos, y la delincuencia, salvo alguna excepción, fuera prácticamente inexistente. Fue en este ambiente rural de decencia institucionalizada donde nació nuestro protagonista de hoy, el asesino en serie más peligroso de la historia de Tenerife. Me refiero a Dámaso, el brujo del Moquinal. Dámaso vino al mundo en una humilde vivienda de la pequeña aldea de las montañas, un pequeño grupo de casas adheridas a una de las empinadas lomas que rodean el aislado pueblo del Batán, uno de los pequeños núcleos poblacionales que se desperdigan a través del agreste macizo de Anaga. Año 1944. En plena posguerra civil española, la ya de por sí miserable vida rural de las zonas deprimidas por la extrema pobreza de los habitantes se veía agravada aún más por la situación política del país, tras una guerra fratricida que había dejado una España devastada y cuyas peores consecuencias llegaban, como siempre, a los más desfavorecidos de la sociedad. En este ambiente de necesidad y miseria se crió Dámaso junto a 3 hermanos más, y ya desde bastante pequeño dejaba ver unos comportamientos que apuntaban maneras acerca de en qué se acabaría convirtiendo. Se comenta que le gustaba atrapar pequeños animales e insectos, pobres los que cayeran en sus manos, y con la ya mellada cuchilla recambiable que su padre descartaba tras innumerables afeitados para poner una nueva y que Dámaso recuperaba hábilmente de la basura, hacía todo tipo de crueles experimentos donde las amputaciones y cortes precedían siempre a la inevitable muerte de las desdichadas criaturas que usaba para estos fines. Se comenta también que algunos perros y gatos de las inmediaciones desaparecieron misteriosamente durante aquellos años. Su primer delito oficial lo cometió a los 17, cuando fue acusado de robo y detenido, pasando ya su primer año entre rejas. Salió de la cárcel en 1963 e inmediatamente se alistó en el ejército, ingresando voluntario en el tercio de la Legión, posiblemente el cuerpo de élite más duro y exigente de nuestras tropas, con destino en el por entonces Sáhara español, la última colonia del imperio. Una colonia en sus últimos años que se desmoronaba, donde la violencia y los abusos estaban a la orden del día, y donde Dámaso encajó a la perfección desde el principio. Tanto fue así que en menos de un año fue ascendido a cabo. Se licenció en 1966, tras 3 años de aventura sahariana que terminaron de forjar el carácter psicópata del joven brujo, a causa de la impunidad con la que ejerció la violencia en África. Al llegar de nuevo a Tenerife, hizo un intento por enderezarse. Contrajo matrimonio en 1967 y se estableció en los caseríos del Peladero, en Las Mercedes, en pleno corazón del Moquinal, una zona de bosque denso que se adentra en los misteriosos montes de Anaga, una zona que acabaría conociendo como la palma de su mano. Del citado matrimonio nacen 2 hijas, una en 1973 y la otra en 1975. Todo parecía indicar que Dámaso había sentado al fin la cabeza durante estos años de supuesta placidez, pero su auténtico y malvado ser
que yacía aletargado en su interior, acabaría por aflorar, y eso él lo sentía cada día con más fuerza. Había adquirido la costumbre de mirar a las parejas que se adentraban en coche por las oscuras pistas de tierra del monte buscando intimidad para mantener relaciones. Era tan sigiloso que se acercaba sin ser visto a corta distancia de los vehículos para hacer de voyeur. Pero pronto su excitación lo llevó a ir un paso más allá, y el 11 de noviembre de 1981, mientras veía a una joven pareja haciendo el amor en el interior de un vehículo Mazda, se acercó demasiado y fue visto por el joven amante, al que agredió brutalmente en el cráneo, causándole la muerte. A continuación subió al vehículo y agredió sexualmente a la chica en el asiento de atrás, con el cadáver aún caliente de su novio dentro del coche. Condujo luego el vehículo hasta el lugar llamado Llano de los Viejos, dejándolo abandonado con sus víctimas en el interior. Esta descuidada y poco inteligente forma de actuar hizo que fuese detenido por la policía y juzgado por estos hechos a las pocas semanas, recibiendo a finales de 1981 una sentencia de 55 años de prisión. Bueno, hasta aquí debería haber llegado la triste historia de este hombre violento y de pocas luces, que estaría mejor encerrado sin causar más daño a la sociedad. Pero esto es solo el principio. Resulta que el sistema penitenciario español establece como prioridad la reeducación de los presos y su reinserción en la sociedad, estableciendo para los presos una serie de pruebas de comportamiento y colaboración con los educadores y psicólogos designados, los cuales hacen un seguimiento de la evolución de cada recluso. Son estos especialistas los que evalúan y conceden los permisos penitenciarios establecidos cuando el recluso ha hecho méritos suficientes para disfrutarlos. Nuestro Dámaso, recurriendo a su experiencia militar, hizo gala de esta misma en la cárcel, aplicándose con férrea disciplina a todos y cada uno de los cometidos que le ordenaban. Tanto fue así que su primer permiso penitenciario llegó menos de 10 años después de haber cometido el asesinato y cruel violación de aquella joven y desafortunada pareja. El viernes 17 de enero de 1991, un Dámaso eufórico, recién afeitado y con ropa limpia, dejaba tras de sí las puertas de una prisión que lo había mantenido encerrado casi 10 años. Era un permiso de fin de semana. El domingo por la noche debía regresar, pero sus impulsos eran ya incontrolables. Necesitaba internarse en el monte que tan bien conocía y tanto había imaginado en las largas noches mirando el techo de su celda. Lo que más le había costado recordar eran los olores del monte, el brezo empapado por la escarcha, el helecho, el eucalipto, cómo los había echado de menos. Llegó al roque del Moquinal bien entrada la noche. Se encaramó por sus escarpadas paredes hasta llegar a la cima, y arrancándose la camisa, exhaló un profundo y primitivo grito que resonó entre las paredes de los escarpados barrancos, erizando el vello de la nuca a todo el que lo escuchó. Se descalzó tirando con rabia cada zapato y sintió la tierra entre los dedos de sus pies. Respiró profundamente el aire que tanto había anhelado, oliendo todos los matices que había imaginado, hasta que se vio sorprendido por una risa saliendo de su garganta, que se fue convirtiendo en una siniestra y grotesca carcajada, llena a partes iguales de satisfacción y malevolencia. El depredador estaba al fin libre en su territorio. De nuevo empezaba la caza. El 23 de enero, 4 días después de salir y 24 horas desde que tenía que haber regresado a prisión tras su permiso, se le declaraba en busca y captura. Ese mismo día
ya apareció el cadáver del octogenario turista alemán Karl Frick en el camino forestal del Solís. Al día siguiente, sobre las 15 horas, en una zona abrupta del Roque del Moquinal, la Guardia Civil recuperó el cadáver de su mujer, Martha Cooper, también de avanzada edad y con evidentes signos de agresión sexual y estrangulamiento. El suceso activó una operación de rastreo conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional sin precedentes en la isla. Dar con el asesino en esos montes no iba a resultar nada fácil. El caso fue cabecera en toda la prensa y televisión alemana por la procedencia de las víctimas y repercutió a las agencias de noticias internacionales. A las pocas horas, Dámaso pasó de golpe al número 1 de la lista de criminales más buscados de España. Se pidieron refuerzos y vinieron de la península cientos de agentes de los distintos cuerpos policiales para acercar al brujo. Así lo empezaron a llamar cuando era visto entre la bruma por las patrullas de búsqueda y desaparecía sin ser encontrado una y otra vez. Estaban en su terreno. Sabía cómo moverse por los atajos. Sabía cómo se movía la bruma entre los riscos y la usaba para moverse él sin ser visto. Se denunciaron algunos robos de comida y enseres en varias casas de la zona, distanciadas kilómetros entre ellas, y nadie veía al brujo del Moquinal. Ya se oían rumores de magia negra y hechicería en los mentideros locales para intentar justificar el enorme sigilo y dominio de la zona del individuo. Tras varios días encabezando los telediarios, el pánico empezó a cundir entre la población de Tenerife. En esos días se celebraba el Carnaval Chicharrero, evento de fama internacional que suele reunir en la capital de la isla a cientos de miles de personas. Yo recuerdo ese año perfectamente. Tendría unos 20 años, pero ya tuve una gran y acalorada discusión con mis padres porque ellos no querían que saliesen carnavales. Estaban convencidos de que el brujo estaría en Santa Cruz disfrazado y asesinando a diestro y siniestro. Y como mis padres, la mayoría de la población de la isla. Al fin, logré salir el lunes de carnaval de ese año 1991 y no recuerdo ver en un lunes de carnaval tan poca gente en las calles. El miedo era real y tenía consecuencias. Se cancelaron muchas reservas de hotel y muchos negocios de venta ambulante apenas cubrieron gastos o incluso perdieron dinero. Mientras tanto, la labor de los cuerpos policiales iba dando frutos y estrechaba cada vez más el cerco en torno al brujo, que se sabe que nunca llegó a bajar a la capital en los carnavales, porque en realidad nunca salió del monte. Se sabía que en sus robos recientes se había apropiado de una escopeta de caza de doble cañón y varias cajas de cartuchos, y se actuaba con extrema precaución. El operativo disponía de numerosos efectivos, y se empezaron a poner patrullas de 4 hombres fuertemente armados en las posibles vías de escape de los barrancos por la que sospechaban les había dado esquinazo en otras ocasiones. El brujo estaba cada vez más acorralado y se le agotaban las opciones. Llevaban casi un mes tras él cientos de policías y los había esquivado hasta ahora, pero se sentía agotado. Apenas podía dormir, no paraba de moverse por los riscos y barrancos con la bruma, sin apenas comida y cada vez más y más agentes apostados en las rutas de escape que solía usar. Al fin, acabó sucediendo lo inevitable. Tras un tiroteo en un establo donde decenas de policías lo tenían acorralado, acabó muerto por disparos de escopeta. Aquí se bifurcan varias versiones de los hechos. Unos dicen que en la trifulca fue herido de muerte por la Guardia Civil. Otros, en cambio, sostienen que Dámaso, viéndose ya sin escape posible, cumplió su promesa de no ser cogido vivo y se disparó con su escopeta en la boca, siendo encontrado muerto por los agentes. Nunca antes había pasado algo así en esta plácida tierra de mansas gentes. Nunca antes se había coordinado a nivel policial una persecución como esta desde la instauración de la democracia en España. Nunca antes se necesitó tanto esfuerzo
para capturar a una sola persona, el asesino en serie más famoso de las Islas Canarias, Dámaso, el brujo del Moquinal.